Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar a resolver el examen de Química de BAU de Madrid del 2025, es decir, el de este año, el que se ha puesto ahora en junio. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. En los diferentes vídeos iré resolviendo el resto de las preguntas. El enunciado de esta pregunta es el siguiente. Responde a las siguientes preguntas. A. El nitrato de amonio es un compuesto con muchas aplicaciones cuya síntesis se realiza por reacción directa de ácido nítrico y amoníaco. Escriba la reacción ajustada que se produce y, haciendo uso de la tabla, calcule la función de Gibbs a 300 grados centígrados, a 300 Kelvin, perdón. Justifique la espontaneidad de la reacción. B. Unas aplicaciones del nitrato de amoníaco es como explosivo, ya que en ciertas condiciones, temperaturas por encima de 175 grados centígrados, se produce de forma explosiva y la reacción de descomposición que da lugar a óxido de nitrógeno y agua. Escriba la reacción ajustada y con los datos de la tabla calcule la entalpía y la entropía. Determine la función de Gibbs a 450 Kelvin para dicha reacción. Considere que la entalpía y la entropía no cambian con la temperatura. Justifique si la reacción es exotérmica y espontánea. C. Escriba la ley de velocidad de la reacción de descomposición de nitrato de amonio, considerando que las unidades de su constante de velocidad son s elevado a menos 1. Indique el orden de reacción. D. Explique cómo afecta a la velocidad de reacción de descomposición del nitrato de amonio una disminución de temperatura. ¿Vale? Veis que el enunciado es largo, pero el ejercicio no es tan largo. ¿Vale? Aquí, por cierto, viene la tabla. Y es mezcla de la termoquímica y de la cinética, ¿vale? O sea, preguntan las dos cosas. Y entonces, nada, empecemos por el primer apartado, que tenemos que calcular lo que es la función de Gibbs, ¿vale? Con los datos de la tabla. De la reacción de ácido nítrico más amoníaco que produce nitrato de amonio. ¿Vale? Entonces aquí hay que decir que la función de Gibbs de una reacción es igual a la sumatoria de la función de Gibbs de todos los productos menos la función de Gibbs de todos los reactivos, ¿vale? Su sumatoria también. Entonces en este caso el producto es nitrato de amonio y los reactivos son el ácido nítrico y el amoníaco. Entonces en la tabla vienen las funciones de Gibbs de todos de la deformación, o sea, sí, la función de Gibbs de formación de los reactivos y del producto. Entonces sería esto igual a menos 184 menos 81 menos 17 y nos da un valor de menos 86 kilojulios por mol elevado a menos 1. ¿Vale? Y no lo pongo aquí, pero la función de Gibbs, al ser negativa, es una reacción espontánea, ¿vale? Porque también nos dicen si justifiquemos la espontaneidad de la reacción. Pues eso, como es negativa, es menor a 0, es una reacción espontánea, ¿vale? Y ahora vamos al apartado B, que nos pide calcular la función de Gibbs también, ¿vale? Y me parece también la entalpía, perdón, y la entropía y la función de Gibbs, ¿vale? Pero de otra reacción. En este caso, la reacción, bueno, también tenemos los datos de la tabla, y la reacción es la descomposición del nitrato de amonio, que se descompone en óxido de nitrógeno y en agua. ¿Vale? Al ajustarlo, que no he dicho, la primera ya estaba ajustada, ¿vale? También, porque nos piden ajustar la reacción. Es un mol de cada uno, ¿vale? En este caso hay que, o sea, por un mol de nitrato de nitrato de amonio se produce un mol de óxido de nitrógeno y 2 moles de agua, ¿vale? Y entonces aquí para calcular la entropía de la reacción, pues la sumatoria se hace con la sumatoria, o sea, es la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos, ¿vale? Aquí hay un producto que es el nitrato de, o sea, perdón, hay un reactivo que es el nitrato de amonio y dos productos que es el óxido de nitrógeno y el agua. ¿Vale? Entonces es eso, las entalpías de formación del óxido de nitrógeno y la del agua, menos la de la entalpía de formación del nitrato de amonio, ¿vale? Aquí en la del agua, como tiene 2 moles de agua en la reacción, pues habría que multiplicar por 2 la entalpía de formación del agua, ¿vale? Entonces, esto es igual, o sea, la entalpía de la reacción es igual a 81 menos 2 por 241 menos 366 y nos da un valor de menos 35 kilojulios por mol elevado a menos 1.
Entonces, esto es la entalpía de reacción, ¿vale? Y la entropía de la reacción es igual a la sumatoria de las entropías de los productos menos la sumatoria de las entropías de los reactivos, ¿vale? Entonces, en este caso, también sacando los datos de la tabla, tenemos el 220 más 2 por 189 menos 151 y nos da un valor de 447 julios por Kelvin elevado a menos 1 por mol elevado a menos 1. Hay que tener en cuenta que conforme a los valores de la entropía está en julios, ¿vale? Porque esto es importante para luego calcular lo que es la función de Gibbs, ¿vale? Que es lo que vamos a calcular ahora, que también nos lo piden en este apartado B. Entonces, bueno, seguimos con el apartado B, los datos. Entonces, en este caso, la función de Gibbs de la reacción se calcula con la entalpía de reacción menos la temperatura en grados Kelvin por la entropía de reacción. Entonces hay que tenerlo en las mismas unidades, ¿vale? Es decir, yo lo he pasado a kilojulios, ¿vale? La entropía la he pasado a kilojulios, porque Kelvin elevado a menos 1 por mol elevado a menos 1, ¿vale? Entonces aquí voy sustituyendo y pongo menos 35 menos 450 por 447 por 10 a la menos 3, ¿vale? Veis que el multiplicado por 10 a la menos 3 para pasar la entropía a kilojulios por Kelvin por elevado a menos 1 por mol elevado a menos 1, ¿vale? Y todo esto calculando nos da un valor de menos 236,15 por, kilojulios por mol elevado a menos 1, ¿vale? Y entonces la entropía, la función de Gibbs, ¿vale? En este caso, decir que como también es menor a 0, esta función de Gibbs es una reacción también espontánea. Y después deciros que también nos preguntan si es exotérmica, si la reacción es exotérmica, ¿no? Justificarlo. Pues en este caso la entalpía que la hemos calculado anteriormente, hace un ratito, pues es negativa, ¿vale? Al ser negativa también podemos decir que es exotérmica, ¿vale? Cuando la entalpía de la reacción es negativa, es una reacción exotérmica. Si fuese positiva, sería endotérmica, que coge energía. El exotérmico es que desprende energía, ¿vale? Pues con esto ya hemos calculado el apartado B. Ahora vamos al apartado C, que nos pide escribir la ley de velocidad de la reacción de descomposición del nitrato de amonio, considerando que las unidades de su constante de velocidad son S elevado a menos 1. Indique el orden de reacción. Pues la velocidad normalmente es igual a la constante cinética por la concentración de los productos, ¿vale? Elevado a lo que sea, ¿vale? Depende ya del orden de reacción. En este caso sabemos que, tenemos la reacción que es nitrato de amonio, se descompone en óxido de nitrógeno más 2 moles de agua. Y entonces sabemos que la velocidad, eso es una constante cinética elevado en este caso la concentración de nitrato de amonio, que es el reactivo, elevado a X, al orden de reacción. Entonces, como sabemos que la constante cinética tiene unas unidades que es elevado a menos 1, pues sustituimos las unidades en la ecuación, ¿vale? Que es eso, mol por L elevado a menos 1 por S elevado a menos 1, que es las unidades de la velocidad, es igual a S elevado a menos 1, que es las unidades de la constante cinética, por mol por L elevado a menos 1, todo esto elevado a X, porque es la unidad de la concentración, ¿vale? De una sustancia. Y elevado a X, que es el orden de reacción, ¿vale? Entonces vamos operando y al final nos queda que mol por L elevado a menos 1 es igual a mol por L elevado a menos 1 elevado a X, entonces X tiene que ser igual a 1, ¿vale? Y es el orden de reacción, el orden de reacción es 1, ¿vale? Entonces tenemos que decir que la ecuación cinética es velocidad es igual a constante cinética por la concentración de nitrato de amonio elevado a 1. ¿Vale? Luego, en el apartado D nos pide explicar cómo afecta la velocidad de la reacción de descomposición de nitrato de amonio una disminución de la temperatura. Pues decir que la ecuación de Arrhenius es la siguiente, ¿vale? La constante cinética es igual a una constante por E por exponencial elevado a menos energía de activación por partido por R por T.
¿vale? Entonces, según esta ecuación, cuando la temperatura disminuye, el valor de K también disminuye, ¿vale? El valor de la constante cinética. Por lo que la velocidad de reacción también disminuirá, ¿vale? Es decir, temperatura disminuye, la constante cinética disminuye, velocidad disminuye, ¿vale? Y yo creo que con esto ya hemos resuelto todo el ejercicio, ¿vale? El apartado y el ejercicio. Recordaros que tenemos un canal de Telegram, que os lo dejo en la descripción. Y también si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle me gusta, podéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Y nada, finalmente deciros que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.